momento de pasar a otro tema y yo lo invito a Nico a que nos vayamos a nuestro living para que podamos recibir a dos invitados que tenemos para hablar de un tema muy importante. Está relacionado con la marihuana, el uso medicinal de marihuana en la Argentina y por supuesto con todas las derivaciones desde el momento de la sanción de la ley. ¿Vamos, Nico? Vamos. Después de usted. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? están? ¿Qué tal? Bueno, ya Buenas que noches. estoy parado los voy a saludar con un beso. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Uy, nos hemos atravesado todos. Bueno, quienes están aquí en nuestra mesa son Valeria Salek o Salech. Salech, así con CH, como se pronuncia. Bueno, Valeria es una de las integrantes de Mamá Cultiva, es la presidenta de Mamá Cultiva y ahora nos va a contar su historia. Y Fernando Soriano, nuestro colega Fero, para los que lo conocemos un poco más, es, entre otras cosas, el autor de este libro. Yo lo quiero mostrar porque es un libro que merece la pena que lo puedan leer, porque verdaderamente cuenta con mucha profundidad y con mucho trabajo de investigación la historia de la relación entre la marihuana y nosotros, los argentinos, básicamente. Bienvenidos a ambos. Muchas ¿Cómo gracias. están? Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Voy a empezar con Fernando, básicamente por el tema del libro. Después de la sanción de la ley para el uso medicinal de cannabis en nuestro país, Sí. ¿notás que, a partir de la investigación, de todo lo que sabes, de tu contacto con las mamás y demás, algo cambió, algo se modificó? Sí, se modificó la percepción de la sociedad. Hay un interés mayor, se empiezan a correr algunos velos de prejuicio y de desinformación que tienen que ver con haber puesto el tema en el debate de la opinión pública. Eso tiene una cuestión contraproducente. Al estar más relajada la mirada sobre la marihuana, genera una demanda muchísimo mayor de la que teníamos hace un año y medio o dos, ¿no? Entonces hay muchísima más gente necesitando la sustancia o animándose a probarla para un montón de enfermedades, pero la ley no está habilitando mucho la asistencia o el acceso, gracias, el acceso a la sustancia. Por lo tanto, se forma una especie de cuello de botella complicado. Me imagino que para las mamás, para los cultivadores, se hace difícil porque, nada, hay mucha demanda y poca oferta. Valeria, a propósito de eso, en el caso puntual de ustedes, de Mamá Cultiva y de muchas otras familias y muchas otras personas que necesitan el aceite de cannabis para, digamos, tratar determinadas patologías, algunas específicas, otras a lo mejor no tan específicas, ¿cómo lo fueron trabajando ustedes en este último tiempo a partir de la sanción de esa ley? En realidad no cambió mucho. Nosotras nos dedicamos más que nada a informar, a orientar y a contener a familiares de usuarios o a usuarios directamente que necesitan de este tratamiento. Siempre nos manejamos dando información, es lo que a mí me hubiera gustado que me pase, ¿no? Que alguien venga y me dé información, orientando y acompañando desde la ilegalidad, porque lamentablemente seguimos en el mismo lugar, seguimos siendo criminalizadas. Al no aplicarse completamente la ley, es como que no tenemos accesos por vía legal y tenemos que recurrir al acceso por vía ilegal, que es cultivando en nuestras casas. Que sigue estando sin ser autorizado por el Congreso de la Nación. No formó parte de esta ley. No, en realidad por el Congreso sí, porque pero no está en reglamentado. la ley, claro, en la ley hay un artículo 8 que habla de generar un registro de cultivadores. Claro, de familias, de pacientes y familiares de pacientes que cultiven, y eso no se reglamentó, con lo cual yo hubiera sido la primera en anotarme en un registro de cultivadoras, porque lo vengo diciendo ya hace bastante tiempo que cultivamos para nuestro hijo y no tengo ningún problema en figurar en ningún registro. Claro. Con ella no va a pasar, pero una persona que cultiva una planta de cannabis para el uso que le quiera dar puede pasar hasta 15 años en la cárcel. O sea, no va a pasar porque sería un escándalo que metan a las madres de Mamá Cultiva, pero hay otras personas que lo hacen que no pero son... por esa razón no va a pasar, no claro, porque esté permitido. Hay otras personas que no tienen el respaldo institucional Exacto. que de hecho están siendo llevadas a prisión. Bueno, en esa línea quería hacer la pregunta. Es como que en Argentina siempre se hacen las cosas a medias, ¿no? Porque es como que se sanciona esta ley, pero al mismo tiempo la ley 23737 no se tocó. No. Claro. Entonces ahí es donde choca, ¿no? O sea, vos tenés la autorización para el cultivo con fines medicinales y al mismo tiempo la ley te lo impide, la ley penal te lo prohíbe. O sea,
¿A ninguno se le ocurrió de los legisladores decir, bueno, modifiquemos esto también? A algunos legisladores se les ocurrió, y de hecho hay un montón de proyectos de modificación o de nueva ley respecto del uso de drogas o del tráfico de drogas. Lo que pasa que evidentemente los distintos gobiernos no han querido modificarla. Es una ley, es de 1989, es una ley casi de la dictadura. De hecho tiene una connotación de la dictadura porque sigue la línea de los años 70 y la verdad es que es una ley vieja, criminalizadora de los usuarios. Te diría que hasta es una ley que favorece el narcotráfico. Claro. ¿No? Porque cuando vos prohibís el cultivo o prohibís el consumo, lo que estás haciendo es generándole más mercado al narcotráfico. Sí, de hecho, perdón, ¿no? De hecho en la justicia federal, no sé si seguirá ocurriendo, pero por lo menos en los años en los que yo estaba, he visto que se ha enviado a personas a granjas de rehabilitación por un porro o por 2 porros. Claro. Ese era otro negocio, el negocio de las granjas de rehabilitación. Bueno, dentro de ese contexto, pasar a que se permita toda esta movida medicinal, me imagino que debe haber cierta resistencia de sectores más conservadores ya en ámbitos de poder legislativo. Sí, igual el poder legislativo pasó. La ley se sancionó por unanimidad tanto en diputados como en senadores. Pero no se modificó la ley penal. No, pero el artículo 8 que yo le comentaba a ella sobre el registro nacional voluntario de cultivadores y cultivadoras para uso medicinal hace alusión, dice, en virtud de lo dispuesto por el artículo 5 de la ley 23737. Claro. Hay un renglón donde hace mención a esa ley, porque esa ley, la de estupefacientes, en su artículo 5 dice que no se puede cultivar, sembrar, nada, salvo autorización. Y en la ley de cannabis medicinal, que está bastante bien, en ese artículo 8, donde habla del registro, dice que se creará un registro en virtud de este artículo de aquella ley. O sea que eso, la menciona, no hay, o sea, solamente para permitir el cultivo se podría mencionar ese y ahí viene artículo. La pregunta del millón, ¿no, Lore? ¿Dónde está la traba? ¿Dónde está la traba? Bueno, hay un trasfondo político ahí clarísimo que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Incluso cuando se estaba tratando en diputados y en senadores, seguramente a Vale le pasó, a mí como periodista cubriendo el tema también, he hablado con legisladores oficialistas de Cambiemos que están a favor del autocultivo para uso medicinal, incluso están a favor del autocultivo para el uso que cualquiera le quiera dar, y ellos ya desde ese momento estaban teniendo trabas con enviados del Ministerio de Seguridad en las reuniones de comisión. Y eso es lo mismo que está pasando ahora, que pasó para la reglamentación y que está pasando ahora cuando el INTA o el CONICET quieren implementar los cultivos experimentales para fabricar un aceite, digamos, del Estado, un aceite público, ¿no? Sí, que es como la forma en que la ley además lo reglamenta, digamos, y que se puede hacer o sea de manera... El artículo 8 del que hablaba Vale recién se hizo de esa manera para poder pasar esa barrera. Exacto. Pero bueno, no pasó la reglamentación. Claro. Yo quiero preguntarle a Valeria por el tema de tu hijo. Él tiene algún tipo de autismo, no sé exactamente. Tiene epilepsia y autismo. Sí. Hoy es el Día Mundial del Autismo. Quiero también aprovechar para contarle a todo el mundo y que sigamos concientizando. ¿Cómo no? Es importante que podamos tenerlo presente y poder conocer además qué es el autismo. No estamos muy enterados. ¿En cuánto le cambió la vida a tu hijo el hecho de poder empezar un tratamiento con aceite de cannabis? En todo. Pero lo voy a poner en términos de ejemplos para que les sea más fácil darse cuenta en cuánto nos cambió la vida. Emiliano empieza a tomar aceite estando muy medicado para sus convulsiones porque tiene epilepsia. Tenía 3 anticonvulsivantes, estaba tomando 3 anticonvulsivantes y medicación psiquiátrica, usaba pañales, se babeaba bastante, no hablaba más de 20 palabras y estaba realmente muy ensimismado en un mundo al que yo no tenía acceso, un nene que no me miraba a los ojos, que era muy difícil conectar con él, tocarlo incluso, es como que le tenías que avisar que lo ibas a abrazar antes de abrazarlo porque si no se enojaba y estas cosas, conductas disruptivas, agresivas hacia él, hacia su entorno, que a partir del uso del cannabis medicinal él no tuvo más conductas agresivas. Además, dejó los pañales, ya no se babea y toma mucho menos medicación y, por supuesto, la medicación psiquiátrica no la necesita más. Para una persona que no conoce de trastornos psiquiátricos o de condiciones neurológicas crónicas, es muy difícil de entender
por ahí el uso medicinal del cannabis, pero para un universo inmenso de gente que ha pasado por medicación psiquiátrica, ellos o algún familiar saben los efectos secundarios de esa medicación, qué pueden traer, qué pueden provocar, cuántas disfunciones en el cuerpo pueden llevar, porque les hace mal a la panza, al hígado, a esto. Después uno tiene que estar controlando otras cosas a raíz de esa medicación para equilibrar. Sí, y de pronto tener una única sustancia que mejora todo eso y mejora el ciclo del sueño y aparte regula un montón de otros problemitas que pueda llegar a tener, y que no sea tan nociva, que no sea nociva directamente, que no tenga sobredosis. Es una sustancia segura, eficaz, natural. Qué sé yo, cómo no defenderla, ¿no? Claro. Cuando uno es madre y ve a otros chicos, porque si fuera el mío solo diría, bueno, tuve suerte, pero la verdad que lo vimos a repetición esto una que y contás otra se replica vez. en muchísimos otros casos. Todo el Muchísimos otros casos de chicos y no tan chicos y adultos también. Sí, sí. Además, perdón que me metan en tu Métase. historia o en la historia de todas ustedes, no solamente cambia la vida del niño o la niña, cambia la vida de toda la familia, de todo el entorno familiar, ¿no? Exacto. De las Y abuelas, eso lo los ves. abuelos, los primos, los hermanos. Claro. Los hermanos que habían sido agredidos hasta ese día, y un día tienen un hermano que no les pega más. Claro. O sea, cambia todo el entorno y la abuela, que de pronto se anima a cuidar al nieto, no sé, son un montón de cosas. Y eso impacta a nivel familiar y un poquito más extenso también. Colegio, maestras. Me dicen que te hicieron una pregunta, te hizo una pregunta el taxista cuando venías para acá. ¿Qué te preguntó? Si... no me acuerdo, pero algo así. Me habló de la droga, me dijo si yo sabía que la marihuana es una droga, una cosa así. Porque esto también cambia radicalmente en las personas que usamos cannabis medicinal. Claro. Nosotras teníamos por droga tal vez a esta planta y a la medicación que le dábamos a nuestro hijo le llamábamos medicación. Claro. Al Como si fueran descubrir cosas distintas, claro. Al descubrir la marihuana, lo que vimos es cómo esta droga, que en realidad es principios activos de una planta, nos sacaba a los chicos del dopaje en el que estaban, que eran drogas, o sea, Químicas, estaban... claro, pero legales. Estaban atrapados en un sistema legal de drogas cuando en realidad podían salirse de ese sistema. Es raro lo que El origen de la palabra droga viene de farmacón, que significa veneno y remedio a la vez. O sea que lo importante son las dosis, a veces el prejuicio que hay sobre las sustancias. Y también es importante que se sepa que la droga más consumida es el alcohol, y que después está el tabaco y después están los psicofármacos. Pues claro, y recién después... Y que el tabaco mata a 40.000 argentinos por año, y que el cannabis no mata a nadie en ningún lado del mundo desde hace 10.000 años. Nico. ¿Cómo es la legislación en otras partes del mundo occidental, ¿no? O sea, sabemos que en algunas partes del mundo directamente puedes ir a la muerte por tener sustancias ilegales. Pero en otras partes de Occidente, ¿qué modelos legislativos son los más eficientes, de acuerdo a lo que ustedes hayan visto, en materia de cannabis medicinal? Canadá. Me quedo con Canadá. Te quedas con Canadá. ¿Por Sí, qué? sí. Porque permite todas las instancias posibles, todos los accesos posibles por laboratorios públicos, laboratorios privados y cultivo en los domicilios. Todo, digamos. Que no está restringido el acceso ni a la parte privada, cosa de que encarezca mucho y uno dependa del poder adquisitivo que tenga para acceder a la terapia. Hay laboratorios públicos que lo fabrican y también hay un montón de gente que está cultivando porque la planta tiene esta particularidad de tener muchas variedades y a veces lo que queda en mercado es como poca la oferta y a veces requiere una búsqueda un poco más profunda, más personalizada. Me quedo con la última porque empezamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la historia y demás y lo que se avanzó. ¿Cuánto nos queda de prejuicio, Fero? Te lo quiero preguntar. Una eternidad. Una eternidad. Pero lo más paradójico y un poco terrible es que
pareciera que la sociedad está a la vanguardia de nuestros dirigentes, ¿no? La sociedad está aceptando y digamos, conviviendo con la planta de una manera mucho más honesta y sincera que nuestros dirigentes, ¿no? Que están siempre muy temerosos de los resultados electorales. Gracias a ambos por haber venido, favor, un placer gracias haberlos a tenido ustedes. aquí. Nos quedan un montón de preguntas, usted nos acabó el tiempo, una pena enormemente, pero bueno, ya volveremos a charlar sobre el tema. Quieran. Gracias a ambos.